Buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Nicolás Crescenzi. Le doy el agradecimiento a Matías por haberme dado el pase. Hoy vamos a estar viendo esta charla que se llama How to Beat Conseguir Laburo. Es una charla un poco más informal sobre el acercamiento a las entrevistas, cómo desempeñarse y un poquito el contexto de las propias entrevistas. Bueno, yo soy licenciado en psicología, trabajé haciendo hirings, pero también estuve en la posición en la que están ustedes, fui junior. Es una charla principalmente orientada a puestos juniors, pero hay cosas que se van a poder aplicar en puestos mucho más de otra seniority, digamos. Siempre viene bien recordar algunos conceptos. ¿Bien? Bueno, a ver un segundito. Bien. Bueno. Para comenzar, me gustaría delimitar 3 momentos de las entrevistas laborales. Un primer momento que se llama, o sea, por lo general venís mandando muchos CV, como decía Mati, tratemos de que los CV sean lo más originales posibles. Venís mandando CV, y de pronto suena el teléfono o te llega un mail, que es el primer contacto de una organización que se encuentra interesado en aquello que leyó en el currículum vitae. Bien, ahí es donde comienza, y ese es el primer contacto con la organización propiamente dicha. Bien, ahí es donde comienza verdaderamente la entrevista laboral. ¿Esto qué significa? Primero y principal, el responsable de recursos humanos, con un poco de suerte del otro lado, ya va a estar prestando atención a cómo te desenvolves en el intercambio. Por lo general te va a dar alguna fecha, te va a dar algún horario, un punto de encuentro, un lugar de encuentro. Yo lo que recomiendo siempre es que nos saquemos todas las dudas que sean necesarias en ese momento para llegar preparados a la entrevista propiamente dicha. Bien, algo que es muy importante entre la preentrevista y la entrevista es hacer los deberes. ¿Qué es hacer los deberes? Es conocer el lugar al cual vamos a ir si no lo hicimos previamente en el momento en que nos postulamos, ¿bien? Conocer la organización, cómo es su cultura, si tenemos algún conocido, preguntarle cómo se trabaja dentro de la organización para ir poniéndonos a tono de qué es lo que tenemos que hacer foco cuando tengamos la entrevista propiamente dicha, ¿no? Bueno, bien, después de la preentrevista llega el momento de la entrevista en sí. La entrevista en sí, uno dice, bueno, importantísimo, muy importante, que es algo en lo que falla mucha gente, es ni llegar demasiado temprano ni llegar demasiado tarde. Con 5 minutos antes, estar ahí, aparte ayuda mucho por el tema de la ansiedad, con 5 minutos antes, estar ahí ya estamos muy bien. Bien, la entrevista, si bien uno dice, bueno, cruzo la puerta, ingreso al lugar de la entrevista, arranca en el momento donde ya nos bajamos del colectivo, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque mostrarse nervioso, tener miedo, fumar en la puerta del lugar en el cual vamos a buscar trabajo, probablemente no deje una primera impresión que es a lo que apuntamos cuando tenemos una primera entrevista. ¿Bien? No deje una primera impresión positiva. ¿Bien? Entonces quedamos que la entrevista es desde que nos bajamos del transporte público o que estamos en la puerta del lugar de encuentro hasta que nos subimos al transporte público o nos vamos del lugar de encuentro, ¿bien? Y después un periodo que se llama la post-entrevista, que probablemente, si nos fue bien, sea el periodo de pre-entrevista para el segundo encuentro. Es desde que salimos del lugar hasta que nos contactan para, en el mejor de los casos, decirnos que continuamos con el proceso de selección o para decirnos que no quedamos y que tenemos una devolución. Bien, siempre es preferible pedirla en el caso no nos los quieran dar. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros tenemos de mejorar, autopercibirnos y prepararnos mejor para la siguiente. Algo muy importante de los procesos de selección es que no quedar para un puesto no significa que se termina el mundo, ¿bien? Significa que en ese momento, por las necesidades de la organización, no somos compatibles, ¿bien? Que no significa que el día de mañana, si nosotros quedamos en la base de datos, no nos puedan llamar. Por eso siempre es muy importante, en cualquiera de los 3 puntos, en cualquiera de las 3 etapas de las entrevistas laborales, dar lo mejor de uno, mostrarse motivado, mostrarse muy interesado, como decía Mati,
porque todo eso después queda, en el caso de que simplemente el proceso no seamos la persona compatible para el puesto. ¿Bien? Continuamos un poquito. Van a ver a lo largo de la entrevista que voy a hacer un par de referencias a los juegos de rol, nada más que porque quería ayornarla a la temática. Bien, después, esto ya habló bastante Matías, pero no quiero dejarlo pasar, que es el tema de la hoja de personaje. Si han jugado juegos de rol, entenderán que la hoja del personaje es donde se representan las características, las habilidades, en qué el personaje es bueno, en qué no. Piensa en el currículum vitae como la hoja de personaje. ¿Bien? Importante, importantísimo. Lo voy a repetir de nuevo. Matías lo dijo un montón de veces, pero lo voy a decir de nuevo. El CV es tu tarjeta de presentación. Es lo que la organización, el representante de recursos humanos, ve de vos antes de verte a vos mismo. ¿Bien? Antes de estrecharte la mano, antes de verte si sonreís o no sonreís. El currículum es eso, sos vos en una forma reducida. No escatimen en creatividad y en orden. Busquen siempre el balance entre orden y creatividad. ¿Por qué? Porque si somos demasiado ilegibles, decía Matías, no va a quedar nada. Y si no somos creativos, va a ser más de lo mismo. En cambio, si le damos un touch de personalidad, le damos un diferencial al propio currículum, ya llegar a la entrevista, en el caso de que nos llamen, tiene otro matiz, tiene otro color. Y buscamos justamente eso, poder generar una buena impresión en el entrevistador. Bien, desde mi punto de vista y cuando yo recibo un currículum vitae, lo que busco puntualmente es que ese currículum me cuente una historia, que sea clara la historia. No en el sentido de la narrativa old school, sí, de comienzo, desarrollo y final, o comienzo, nudo y desenlace, sino justamente que yo pueda leer el currículum y que pueda entender quién es la persona que está del otro lado. Es bastante sencillo. Es bastante sencillo de entender, es difícil de hacer. ¿Bien? Quiero saber qué intereses lo motivan, por qué quiere entrar a trabajar en mi organización o en la organización para la cual esté trabajando. Quiero saber cuáles son sus intereses, quiero saber en qué es bueno, que eso es muy importante. Algo que decía Matías hoy que pasa mucho es que de pronto te dicen, sí, yo estuve trabajando 6 meses no sé, de cajero en el supermercado o de, no sé, piloto de avión, pero te estás postulando para, no sé, para game developer en alguna de sus ramas. ¿Y eso en qué te suma? No, hay que ajustar el scope, diría un game designer, hay que ajustar el scope y tratar de explotar desde ese lado, explotar desde el lado que me llama, ponerse en el lugar de la persona que va a recibir el currículum y hablar y hablar para esa persona, ¿sí? ¿Qué le interesa a la persona escuchar? Importante, no mientan en el currículum vitae. Mentir en el currículum es totalmente inútil. ¿Por qué? Porque supongamos que todo sale bien y sos un campeón o una campeona mintiendo. Después, a los 2, 3 meses de laburo, se cae todo eso. Es muy difícil, es muy fácil inventar una mentira para una entrevista laboral y puede ser muy creíble, pero después sostenerla durante 8 horas, 9 o 6 si es part-time, es imposible, es literalmente imposible. Bien, bueno, marcá bien tus puntos fuertes y tus habilidades, desarrollá esa narrativa, tenés que poder contarlo. El currículum vitae en una entrevista no se tiene que tocar, a lo sumo se deposita arriba de la mesa si no tiene o si falta una copia física, pero el currículum vitae no es, mira, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Tenés que poder contarlo con total naturalidad porque es tu propia historia, es tu propia narrativa. Bien, y ahí siempre podés rerolearlo. A lo que me refiero con siempre podés rerolearlo es lo que decía Matías de diseñar un currículum para cada puesto de trabajo. Rerolealo si vas al departamento de arte, hacete un currículum para el departamento de arte. Son media hora, 45 minutos, pero son un montón de currículum menos y tiempo que te vas a ahorrar enviando currículums después. ¿Bien? ¿Por qué? Porque probablemente llegue, cuele y quede.
A ver, el equipo, esto viene en referencia cuando preparaba la charla, hablaba con unos amigos que están en periodo de búsqueda de trabajo y les preguntaba, che, ¿qué dudas o qué inseguridades tenés a la hora de ir a una entrevista? Me dice, mirá, me genera mucha inseguridad el tema de cómo voy vestido. Yo lo que digo es, buscá la manera de vestirte que te sientas cómodo, ¿sí? Si vos no te sentís cómodo, no sirve de nada que vayas hiper formal. Bien, anda cómodo, que vos te puedas sentir vos mismo, porque una de las cosas que más suman en una entrevista laboral es que vos puedas ser vos mismo. Hay un gran dicho de vos tenés que ser vos mismo para gustarle a la gente. Y no hay otra vuelta. Lo importante es que te sientas bien en vos. Bien, ¿esto significa que yo voy a caer de pijama porque a mí me encanta estar de pijama? No, error, no. Esto significa que voy a tratar de vestirme de de la mejor manera posible, que demuestre pulcritud, que demuestre que me quiero. Me voy a afeitar, seguramente me voy a afeitar. Y si soy de barba tengo un bosque de barba, lo que voy a buscar es de darle una forma porque quiero cuidarme y quiero quererme y quiero que la otra persona lo vea bien. ¿Por qué? Porque quiero generar esa buena impresión. Quiero generar esa impresión de mí, de que soy una persona que está interesada en el laburo, que no voy a salir huyendo del trabajo a los 2 meses de haber ingresado, quiero que confíen. Eso es importante. Hay que generar tres puntos fuertes en una entrevista, hay que dejarlos bien claros, que es la honestidad. Si yo miento en una entrevista de trabajo, no me imagino lo que voy a hacer después cuando ingrese al trabajo. Tengo que generar confianza porque yo probablemente trabaje con la persona que tengo enfrente y si yo no puedo generar confianza en la otra persona, probablemente no me elijan para el puesto. Bien, más allá de todas las capacidades técnicas, que seguramente después venga una entrevista técnica donde digan, a ver todo esto que vos me mandaste en el CV, este portfolio, este dibujo que vos hiciste o estas líneas de código, eso va a venir después. En el momento, en la primera entrevista, lo que quieren es saber a quién tienen adelante. Bien, y lo tercero es motivación, interés en el puesto de trabajo. No de nada sirve que yo llegue y me posicione así y lo escuche de costado el entrevistador si yo quiero el puesto, porque el entrevistador lo que quiere es una escucha efectiva, una atención hacia la otra persona. Bien, voy bien. Bueno, características y habilidades. Ahí tenemos al enano tanque. Yo toda la vida fui tanque. Yo lo que hablo es preguntas que desbloquean tu tanque interior, o tanque interno. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno llega a una entrevista de trabajo, tiene que poder hablar de sí con seguridad, con confianza. Nadie es perfecto, nadie es infalible, todos erramos. De hecho, debo de haber tenido 4 o 5 furcios a lo largo de esta conversación. Acabo de toser, qué lindo. Bien, todos tenemos la capacidad de fallar. Bien, nadie quiere escuchar a una persona que no falla. ¿Por qué? Porque la persona que no falla, primero y principal, no aprende. Bien, entonces la posibilidad de autopreguntarse estas 4 preguntas que generalmente también las hacen en las entrevistas de trabajo: ¿qué es lo mejor que tengo? Poder responder a eso es un voto de confianza a uno mismo. Significa que hay algo que tengo bueno y es muy interesante y es muy importante tenerlo claro. ¿Qué es lo que más me cuesta también? ¿Por qué? Porque si yo no tengo algo que me cuesta, es muy difícil de que pueda mejorar algo. ¿Se entiende? Uno obviamente puede mejorar sobre los puntos fuertes, pero principalmente tiene que reforzar los puntos débiles. En una entrevista laboral sirve mucho poder resaltar en lo que soy bueno. Bien, es lo esperable que uno diga, bueno, mirá, la verdad que yo quiero el puesto de trabajo como X porque puedo hacerlo, porque soy bueno. Es más, yo diseñé juegos en tal y tal y tal jam. Por ejemplo, nunca trabajamos de diseñador de juegos. Yo diseñé juegos acá y acá y acá y acá. Bueno, bien, que vos puedas resaltar eso está bueno. Nunca te vayas de mambo. Nunca, no existe Peter Molyneux en la entrevista de Junior. ¿Sí? Vamos a fallar, siempre ser consciente de mis puntos flojos, siempre ser consciente de mis puntos fuertes y trabajar la manera de presentarlos sin pecar de exceso o de falta de confianza. Bien, el consejo del druida es justamente lo que hablaba antes, es mostrar motivación, poder generar confianza, un vínculo y ser honesto, siempre. Honesto no es prenderse fuego, ojo con eso.
Porque uno puede ser honesto y puede justamente hablar de lo que sabe y de lo que puede hacer sin la necesidad de tirarse abajo hablando de lo que a uno le cuesta. Uno puede decir, che, la verdad que a mí me cuesta un montón eh, programar en tal lenguaje. Bien, pero no por eso vas a usarlo como único foco de charla con el entrevistador. ¿Se entiende? ¿Me explico? Perfecto. Esperemos que sí, porque no hay respuesta inmediata. Bien, algo que es muy importante, otra de las cosas que me contaban los chicos, es que les cuesta llegar a la entrevista, les cuesta llegar a la oportunidad laboral. Yo acá digo la importancia de la party. ¿Por qué? Lo que más va a aumentar tus posibilidades de asistir a entrevistas laborales no necesariamente es una correlación con la cantidad de currículum que envíes. Esto sirve para cualquier trabajo, ¿eh? Si el día de mañana decís, ya fue la industria de los videojuegos y me quiero dedicar, no sé, a recursos humanos, por ejemplo, esto también te sirve. El networking, hoy por hoy, y en la realidad que vivimos, es una de las, junto con los conocimientos técnicos, obviamente, es una de las habilidades más requeridas, que la gente pueda comunicarse con otras personas. Y es probablemente lo que más te acerque a entrevistas laborales. ¿Qué es el networking? Es la posibilidad de conectar con otras personas, no necesariamente de forma duradera, pero que puedas presentarte, generar una buena impresión, generar un vínculo, por lo menos momentáneo, con la otra persona y trabajar con esa persona. ¿Bien? Te sirve para el ámbito interno de la organización y te sirve también para tu vida personal. ¿Cómo se educa y cómo se entrena esto? Perdón, de la gripe de estos días. ¿Cómo se educa y cómo se entrena esto? Estando en contacto con gente. Por ejemplo, vas a alcanzar muchas más entrevistas laborales si asistís a jams de juegos. Vas a conocer gente del palo, vas a conocer, no necesariamente gente influyente, pero gente que, quien te dice, te puede avisar, mirá que están buscando gente en NGD para, no sé, game design. Bien, y ya ahí no tuviste que ir puntualmente a revisar Bambú o a revisar con tu trabajo o lo que sea que busques como plataforma de postulamiento. Bien, yo digo never split the party. Es muy importante tener a la gente querida cerca. Aparte, si lo pensás de esta manera, no importa que hoy no te toque, si vos podés avisar, esto es importantísimo. Si vos podés avisar, te cambio la posición, si vos podés avisar a algún compañero y decirle, che, mirá que están buscando gente de lo que a vos te interesa o de lo que a vos te importa, que qué sé yo, música, en tal organización, lo más probable es que si esa persona le va bien y entra, el día de mañana esa persona te pueda avisar a vos de que están buscando alguien de tu palo. ¿Bien? Ya vamos llegando al final. Les aviso, dentro de un par de minutos vamos a hacer una ronda de preguntas como hicimos con Mati. Me pueden dejar sus preguntas, vamos a hacer todo lo posible para responderlas. El Final Boss. Mentí un poquito al comienzo de la charla, hablaba sobre que hay un Final Boss y fue un poquito intencional porque la idea era decir, bueno, el Final Boss es la entrevista. No, esto es importante también. El Final Boss nunca es el entrevistador. Nunca es la entrevista, nunca es la organización. El final boss sos vos mismo. Sí, suena recontra autoayuda esto. Pero no. ¿Por qué me refiero a eso? Mati habló un poco sobre el exceso o la falta de confianza, sobrevalorarse o subvalorarse. Justamente, poder conectar con uno mismo, ser auténtico, se podría decir ser auténtico, es muy importante en las entrevistas. Pero también entra en juego la ansiedad. A uno es normal que se enfrente a una situación de ansiedad en el momento de que no está trabajando y tiene que empezar a trabajar, o que no estaba yendo a entrevistas y va a comenzar a ir a entrevistas. Es muy normal que aparezca esa sensación de peligro y que nos pongamos nerviosos y nos transpiren las manos en la misma espera para entrar a la entrevista. Es muy, 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 muy importante, desde la psicología lo digo, pensar que no existe ese peligro, no hay un peligro. Es muy importante tener clara en la cabeza la idea de que uno puede fallar. Es verdad que la sociedad nos plantea desde cierto punto de que fallar no es positivo, pero es cuando uno falla que uno aprende. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar y miramos para atrás nuestra vida, qué nos llevó a donde estamos, vamos a dar cuenta que el camino está plagado de fallas, está lleno. Y ese pensamiento tranquilizador
te va a ayudar a desempeñarte un montón en las entrevistas de trabajo, ¿sí? Mucho. También está el miedo, eso de que no sabemos qué va a pasar del otro lado. El miedo, lo bueno es que cuando el famoso fogueo, uno va a reiteradas entrevistas de trabajo y habla con gente y se entera de cómo está la historia en la industria, bueno, cierto contexto socioeconómico que pueda llegar a ver, se va aplacando. Nunca va a desaparecer. El día que el miedo desaparezca, preocupate, porque significa que te estás olvidando de algo. ¿Bien? El miedo es bueno porque el miedo te mantiene alerta en cierto punto, te mantiene despierto, te ayuda a agarrar el toro por las astas, diría el dicho. Nada, me gusta mucho esa foto de Lovecraft porque me hace pensar en eso. Me lleva. Quería poner un Cthulhu, pero me pareció mucho mejor el Lovecraft. En fin, el Final Boss somos nosotros mismos. Y es a través de nosotros mismos que vamos a lograr las cosas. No tengamos miedo en desafiarnos, no tengamos miedo en ir a las entrevistas, en que si nos va mal no se termina el mundo. Acuérdense de eso, ¿sí? Nos va a ir mal reiteradas veces hasta que lleguemos a donde queremos llegar. Creo que ahí termina. Bueno, los voy a invitar, ahí está mi contacto, cualquier cosa que me quieran preguntar, me pueden escribir por redes sociales, está LinkedIn, pueden escribir un mail, está el Instagram. Nada, les agradezco mucho el tiempo, realmente es muy valioso que hayan dedicado estos 15 o 20 minutos a escucharme y vamos con las preguntas, ¿sí? A ver qué dice la gente. ¿Dónde estamos? Che, se apagó esto. Dale. Ahí va. A ver. Bien, entiendo. Bueno, acá Guillermo Benítez nos pregunta si se ve en inglés. Esa pregunta era para vos, pero me la voy a apropiar. ¿Me la puedo apropiar? Perfecto. ¿Se ve en inglés, español o ambos? Depende. Si es siempre viene bien, por lo menos, una referencia. Flor nos va a hablar puntualmente de eso, pero siempre viene bien, por lo menos, una mínima traducción. Queda mucho mejor que decir que soy avanzado en inglés. Bien, a ver. Al momento de saludar, ¿cuál es la mejor manera? Dice Chicho95. Depende cómo seas vos. La realidad es que yo siempre saludo con la mano y mirando los ojos. Es una cuestión más de expresión corporal, pero porque me siento cómodo así. No sé, me sentiría raro saludar a alguien que no conozco de ningún lado con un beso. Me parece raro. Pero depende también, o sea, eso es otra cosa. Cada entrevistador tiene su estilo propio. Déjense fluir en ese sentido y no tengan miedo de sonreír. Sonreír es importante, ¿bien? Sonreír es la forma de comunicarle en primera instancia a la otra persona de que está todo bien. Si entran en una entrevista laboral y no sonríen, no digo la sonrisa de estúpido, sino la sonrisa de que está todo bien esa. Si no lo hacen, se van a dar cuenta de que va a arrancar todo en un mood mucho más complejo que nada, si son ustedes. Bien. ¿Qué tanto se puede dar uso al networking? Pregunta Ignacio García. Porque vengo conociendo y dando la mano a mucha gente en la industria, pero todavía no he tenido entrevistas. Bien. El networking depende también del estilo personal de cada uno. ¿Qué pasa? No necesariamente necesitas hablarte con la gente influyente o la gente que te puede dar el puesto de trabajo. Es estar atento. Sirve mucho para estar atento y estar en la onda, en la pomada de lo que está pasando en la industria. Bien, no busques la palanca. La palanca no existe. Bien, mejor dicho, sí existe, pero no te deja bien parado frente al resto de la organización. Es lo que te decía, trabaja con honestidad, acercate con honestidad, busca, usar el networking para enterarte de lo que está pasando, ¿sí? Y obviamente que si, como decía Mati, te puede servir como referencia también, que eso no es palanca, ¿bien? Eso es justamente una referencia. Está bueno que alguien te avise y te diga, mirá, están buscando gente en tal lado, vos te presentes a la entrevista o en el mismo CV pongas, sí, mirá, yo trabajé con
tal persona o conocí a tal persona en una jam y cualquier cosa que quieras conocer mi forma de trabajar, podés hablar con esa persona y que te dé su punto de vista. Para eso sirve el networking, sirve bastante. Eh, Buenísimo. Acá me están avisando que les gustó la presentación rolera. Ese soy yo en el Fantasticón este año. Eh, a los idiomas. ¿Cómo demuestro entonces que soy fluido en otros idiomas? Bien, currículum. Primero y principal, si la organización necesita saber si vos sos fluido o no sos fluido, lo más probable es que te hagan una entrevista técnica. ¿Qué es una entrevista técnica? Te llaman por teléfono y te empiezan a hablar en ese idioma, siendo poco creativo, digamos. Pero esa es una forma. No quieras demostrar si no se necesita, eso es importante. Si la empresa no tiene, o la organización no tiene contacto con Alemania, que sepas alemán va a servir en tanto y en cuanto en algún momento surja la oportunidad de trabajar en alemán. Pero si no, no suma, es lo que hablábamos. Fíjate qué es lo que suma. Ahora, si la empresa tiene contacto con Alemania y trabaja en alemán y lo que sea, y olvídate, en el mismo currículum pone de las traducciones en alemán en vez de en inglés. O pone un par en inglés y dale más importancia al alemán. Bien, ¿qué más dice? Lucas Aparicio. En el caso de artista, ¿llevo mi portfolio en papel con ilustraciones o puedo llevar una tablet? Es fantástico, esto no lo dije. Lleven a la entrevista, aunque no lo usen, esto es como la valija del mago. Bien, lleven a la entrevista lo que puedan llegar a usar y de manera ordenada en el portfolio, sería en la misma mochila. ¿Por qué? Porque si surge el tema, si surge justamente el tema, no sé, de portfolio, de trabajos que se han realizado, o en la misma entrevista se te ocurre algo que no dijiste en el CV, que puede pasar también, está bueno tener un apoyo, ¿bien? No sé, yo voy a Game Designer y de pronto la entrevista se discurre para el lado de arte. Le digo, bueno, mirá, yo la verdad que me gusta dibujar en mis tiempos libres. Está bueno para apoyarlo, tener algo. Entre papel o tablet, lo que te sea más cómodo. Yo puntualmente nunca trabajé en arte, aunque puede ser un portfolio de un montón de otras cosas, pero siento que va a ser mucho más cómodo para algunas cuestiones trabajar en papel y para otras el apoyo en tablet. Más que nada, imagínate un modelo 3D, tenés que llevar tablet, no hay otra chance. Si no lo presentaste previamente, ¿no? ¿Qué pasa si me gusta ser una persona espontánea y ser bastante expresivo en el momento de la entrevista? Daniel Corso también pregunta. Sé espontáneo. A ver, ahí es hacerle caso a your guts, diría un amigo. ¿Por qué? Porque, a ver, el tema de ser espontáneo o ser más medido y más planificador depende mucho de tu forma de ser. Yo, por ejemplo, soy mucho más espontáneo. Esta charla no la podría haber guionado nunca, pero nunca. Tengo como apoyatura la presentación, pero yo soy como soy. Y voy a tratar de expresarme. Y probablemente a un montón de organizaciones no les guste. No les guste mi manera de presentarme, no les guste mi manera de hablar. Pero va a haber otro montón que sí. Eso es algo que siempre tengo en mente y entiendo de la persona que está enfrente. También va mucho con el modo de trabajar de los entrevistadores. Bien, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Dónde aprieto que ahí no se rompe nada? Volver al controlador. Falta. ¿Al tab? Chan, bien, 29:46. Un par de preguntas más y ya vamos cerrando para darle el espacio a la compañera. A mí me gustaría entrar a un estudio como programador, community manager o guionista. ¿Conviene que separe las cosas o me presente mostrando todo lo que tengo? Bien, hay una de las tres que te tiene que poder más. Bien, dale más importancia a esa y pasalo por abajo o pasalo en segundo plano a las otras. Bien, la realidad es que cuando yo recibo un currículum es para una búsqueda en específica, a menos que me lo manden de paracaidista. Y para la búsqueda específica busco un perfil específico. De nada sirve que si yo busco community manager me mandes de programador porque no le encuentro la vuelta. Pero si querés buscar los tres y mandá tres por separado o busca uno donde digas además de esto
La realidad es que yo te recomiendo uno. Busca uno y de última en la misma entrevista decís, también sé hacer esto y sé hacer lo otro. En la entrevista va a haber momentos de conversación o preguntas que se van a abrir de manera exploratoria, que buscan explorar, que buscan conocerte. Uno puede decir, bueno, mira, mi vocación es hacer videojuegos y dentro de hacer videojuegos el diseño es lo que mejor se me da, pero al mismo tiempo me gusta dibujar. Bien, nada, uno tiene la oportunidad. Eso es importante, algo que traté de dejar en claro y no sé si lo dejé tan en claro en la charla. Cuando digo que el final boss es uno mismo, es porque es uno mismo el que tapa la posibilidad de hacer ver o de hacer el foco en tal cosa. Eh, el representante de recursos humanos es un representante de la otra organización. Bien, puede haber tenido un mal día, puede haber tenido el mejor día de su vida. Laburar con el representante, no es alguien opuesto, es alguien que se sienta al lado, ¿se entiende? Hay estilos. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo fue tu búsqueda de empresas para hacer lo que querías? A mí me pasa que no conozco muchos estudios, agencias, entonces no sé cómo empezar a buscar. Bueno, ese es el punto. ¿Cómo arranco yo? Actualmente trabajo en DEVA, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina. Me confundí las cosas, pero siempre me lo confundo. Conociendo gente, hablando con gente. Che, ¿qué existe que tenga que ver con los eSports? Porque era lo que a mí me interesaba. Yo quería trabajar con eSports. Quería ser psicólogo, quería trabajar como psicólogo, quería trabajar en la parte más soft de los recursos humanos, que es el people care, o sea, el cuidado del capital humano. Y me fui orientando mientras que hablaba con gente, viendo cuál era la oferta dentro de lo que a mí me gustaba y que tenía y que existía, primero y principal, porque hay muchas cosas acá en Argentina. La industria es grande, hay mucha competencia. La industria es chica, hay mucha competencia, pero aún así hay muchos, se viven abriendo búsquedas. Bien, es la capacidad que uno tiene de explorar. Eso es algo. Ser proactivo no es ser proactivo en la entrevista de trabajo y en el trabajo. Ser proactivo es ser proactivo en tu casa. Cuando yo digo que buscar trabajo es un trabajo, es porque son 8 horas más de 8 horas. Es constantemente. Uno no sabe con quién va a hablar que le va a dar la oferta de trabajo o lo va a conectar con la oferta de trabajo que le va a permitir conseguir un trabajo. Mi búsqueda laboral fue así, yendo a Game Jams, hablando con compañeros de la facultad en psicología, que aparte de psicología acá en Argentina nada tiene que ver con psicología de las organizaciones, y preguntando, y che, no tenés idea de esto, no tenés idea quién busca tal otra, y fue eso. Tarde o temprano las cosas llegan porque imagínense que cuando uno le dice a otra persona, che, estoy buscando trabajo, eso es como una onda. Cuando uno tira una piedra al lago, es una onda que se replica. Y si uno es lo suficientemente efectivo tirando piedras, en algún momento las ondas van a llegar y van a devolver la búsqueda laboral o la oferta de trabajo que uno busca. Nada, eso. Bueno, desde ya que les agradezco a todos, disculpen si me quedó alguna pregunta por fuera. Les agradezco mucho el tiempo de prestarme atención y de escucharme. Cualquier cosa tienen el contacto para contactarme.